Qué bendición el poder estar aquí juntos. Quiero compartir algo en esta noche, algo que decía momentos atrás Felipe. Me recordó algo que yo les decía hace algunos domingos. Éxodo 33:15. Moisés era un hombre que hablaba cara a cara con Dios. Dios mismo lo dice en la Biblia. Y dice el Éxodo 33:15, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aquí estamos viendo una plática, y no solamente es una plática que el Señor tenía con Moisés. Moisés le estaba pidiendo a Dios que a donde se dirigiera Moisés, la gloria de Dios le acompañara. Había un anhelo y un deseo de parte de este hombre de buscar y de convivir con Dios, de adorarle y de conocerle día a día cada vez más. Y muchas veces nosotros tenemos tantas maneras de pensar, y más en estos momentos tan complicados, momentos de mucha ansiedad, momentos en los que estamos moviéndonos de un lugar para otro, corriendo, y se nos termina el tiempo, se nos acaba el día y se quedan muchas cosas inconclusas. Pero déjeme decirle que en la presencia de Dios, ahí Él nos llena, Él nos satisface, Él nos habla, Él nos revela. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, Dios habita en la eternidad, y si nosotros aprendemos a entrar en esa eternidad juntamente con Dios, en un tiempo de alabanza, en un tiempo de adoración, en estar orando, ahí el tiempo transcurre, y cuando tú te das cuenta ya pasaron muchas horas o tal vez algunos días. Y esta era el deseo de Moisés, que la presencia de Dios anduviera por donde él estuviera. Y muchas veces nosotros tenemos una idea equivocada. Vamos a tener un tiempo de adoración, vamos a reunirnos para adorar a Dios, y vamos a congregar a multitudes para que se escuche el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y se hacen campañas, se hacen congresos de adoración, se hacen también conciertos, y se escucha muy bonito y adoran muy bonito al Señor. Pero mire, a mí me impresiona porque un solo hombre llamado Moisés, él propició que la presencia de Dios estuviera sobre toda una nación completa. Él dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no me muevo de aquí, no me saques de este lugar. Y en ocasiones tal vez hemos escuchado o alguien lo ha dicho: es que en mi casa yo soy el único cristiano, usted no sabe las luchas que yo tengo con mi familia, o no sabe usted las luchas que tengo con mi esposo o con mi esposa cuando vengo a la iglesia. Ella no entiende o él no entiende que yo quiero buscar a Dios y que yo ya estoy peleando por una relación con mi Señor Jesucristo, y comienzas a verte tú mermado en esa pasión y en ese amor por nuestro Señor Jesucristo. Pero Moisés nos deja muy en claro en esta parte de la Biblia que Él propició que la presencia de Dios estuviera en toda una nación a causa de un hombre. Tú y yo somos la clave para que tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en tu oficio o donde tú te desenvuelvas, la presencia de Dios se manifieste de una manera gloriosa y sobrenatural. Y eso también nos habla que cuando el pueblo de Israel ya estaba teniendo esa convivencia con nuestro Señor, automáticamente ellos ya estaban moviéndose en una dimensión sobrenatural. En la
en la tarde o en el día una columna de una nube, y en la noche una columna de fuego. Descendía maná, les daba comida, les daba agua. Ellos ya estaban en una dimensión sobrenatural. Y es lo que el Señor quiere hacer hoy con todos nosotros, porque estamos en tiempos que están o son muy radicales y que nosotros necesitamos experimentar la presencia de Dios. Y para hacerlo tenemos que levantar altares de adoración. Yo doy gracias a Dios porque cuando el Señor puso que tuviéramos este día en específico para adorarle a Él y para bendecir su nombre y enfocarnos solamente a lo que es adoración, la manifestación que hay en el cielo, que está sucediendo en el cielo, va a suceder aquí en la tierra. ¿Cuántos decimos amén a eso? Ha llegado el tiempo para que las generaciones se conecten y se levanten unidas para adorar a nuestro Señor. No hay alguna excusa para nosotros, y menos si tenemos el manual para poder llevar una vida que marque una diferencia. Si nosotros entendemos el poder de la adoración y que cada vez que adoramos a Dios estamos gritando y estamos clamando: Padre, si tu presencia no está conmigo, yo no me muevo de este lugar. Cuando estamos nosotros en esa actitud de adoración a Dios, vamos a poder enfrentar y vamos a poder vencer toda oposición y oscuridad que ha invadido al mundo completo. Pero yo te decía algo: tenemos que estar levantando altares de adoración. Y tal vez algunas personas aún se estén preguntando: ¿qué es un altar de adoración? Usted puede leer en la Biblia, usted puede buscar mucha información, pero mire, un lugar o un altar de adoración es donde se manifiesta nuestro Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 37 al 39 dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y escuche lo que dice más adelante: y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Está hablando el profeta Elías y está hablando del corazón. Dice: y tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y después de estas palabras dice el verso 38: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lambió el agua que estaba en la zanja. Eso es lo que sucede cuando se manifiesta el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que sucede cuando se manifiesta el poder del Espíritu Santo y el poder de nuestro Señor. Qué impresionante es, porque el pueblo en esos momentos estaba claudicando en dos pensamientos, tenía dos maneras muy diferentes de pensar. Pero mire lo que pasa cuando se manifiesta el poder de Dios. Verso 39: viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Qué tremendo cuando el Señor se manifiesta, y no solamente en un altar de adoración. Qué tremendo es cuando el Señor se manifiesta cuando tú oras por una persona y es sana. Qué tremendo es cuando tú estás pidiéndole al Señor que restaure tu matrimonio y Él se manifiesta. Qué impresionante es cuando tú estás clamando a Dios por provisión y Él provee lo necesario y excede aún más de lo que tú le estás pidiendo a Él. Eso es una manifestación de Dios. Y al final de esto, yo le voy a animar a que no se desconecte y que siga el pendiente, porque al final le voy a decir cómo nosotros hoy estamos levantando diariamente un altar de adoración a nuestro Señor. Dios le estaba demostrando al pueblo que Él era el único Dios, que Él era el único Dios que debía tener toda la adoración del pueblo. Y muchas veces a nosotros se nos olvida, porque el enfoque hoy en día
son los afanes y muchas cosas más. Y al final dejamos el tiempo de leer la Biblia, el tiempo de oración, el tiempo de escuchar palabra, el tiempo de buscar a Dios en adoración. Pero mira, aquí pasa algo muy interesante. En este tiempo, cuando el pueblo de Israel estaba en todas estas cosas, el rey no estaba ejerciendo su autoridad, esa autoridad que él tenía. Él debía llevar a toda la nación a adorar a Dios, y no era así. Su esposa es la que estaba incitando e inculcando al pueblo para adorar dioses ajenos. El rey no estaba tomando su postura. Hoy en día muchas personas se están olvidando que estamos nosotros aquí como reyes, como sacerdotes, estamos como columna, estamos para ser nosotros los que estemos impulsando a que tu familia y a que aquellas personas que están a tu alrededor estén buscando a Dios. Había dos personas que solamente podían detener ese culto pagano, o que podían detener ese culto de adoración a otros dioses. La primera persona era el rey, y este rey no estaba tomando esa autoridad para acabar con esos profetas falsos que se habían levantado en la nación y que la estaban engañando completamente. Otra persona que podía también derribar o vencer a esos profetas falsos era un verdadero profeta de Dios. Y ese profeta de Dios se levantó para hacer un alto y enfrentarlos. Ese hombre era Elías. Él acabó con todos los profetas de Baal. 450 profetas de Baal. Pero ahí no acaba eso. Porque había 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, otra diosa pagana. Pero este profeta solamente acabó con una parte y dejó otra parte ahí. ¿Qué me enseña esto? ¿O qué nos enseña esto a nosotros, iglesia? Que nuestro corazón, escúcheme bien, nuestro corazón representa un altar para Dios. ¿Cuántos decimos amén? Y si nosotros entendemos esto en el espíritu, no podemos dejar que nada que parezca bueno o que sea a tu forma de ver o de pensar inofensivo comience a tomar ventaja o comience a involucrarse en tu vida, en tu relación con tu esposo, con tus hijos o en alguna otra área más de tu vida. ¿Qué le quiero decir con esto también? Esto nos habla de una guerra que se está desatando desde el principio de la creación. Es una guerra de altares. Algo que me impresiona es cuando el Señor dice que David era conforme a su corazón. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios quiere que nosotros, antes que todo, entreguemos nuestro corazón a Él. Cuando hacemos la oración de fe, ¿qué es usted lo que dice? ¿Se ha llevado a alguien a ese punto en su vida? ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Y comienzas a llevarlo en esa oración de fe. Hoy nosotros debemos entender que tenemos una responsabilidad como iglesia de llevar a la gente para que su corazón anhele la presencia de Dios por encima de cualquier cosa en su vida y en su familia. Dios nos demuestra que solamente a Él debemos adorar y debemos bendecir su nombre. Así que si hay algo que aparentemente dices tú, eso no es tan malo, eso pues no le veo algo que pueda afectar,
para tu punto de vista tal vez es inofensivo. Pero, ¿qué pensará Dios? Si es algo inofensivo para ti, lo será inofensivo para tu relación con Dios. Este profeta, un profeta verdadero, acabó con 450 profetas falsos, pero dejó vivos 400. ¿Qué es lo que tú o yo hemos dejado a un vivo que está enseñando o que está inculcando a la gente a que adore a Dios o que su corazón se aparte de ese Dios verdadero? Entonces, el altar es el lugar donde se manifiesta nuestro Señor. Otro concepto que le quiero sembrar en su espíritu y en su corazón es que los altares son accesos espirituales que nosotros tenemos para convivir con nuestro Señor. Génesis capítulo 8, usted recuerda tal vez esa parte de la escritura, se la voy a leer un momento. Dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Si usted recuerda, Noé estaba en el arca, ahí estaban ellos, y dice la escritura que el Señor se acordó de Moisés, de Noé, perdóneme. Pero mire, dice aquí que tomó de todo animal limpio, y a veces la gente no está muy empapada de la palabra. Dice: ¿cuántos animales subieron al arca con Noé? No, 2 de cada uno, una pareja. No, fueron 2, pero también fueron 7 animales puros. Y aquí está lo que para usted, para mí, nos enseña esto: que Dios busca siempre la pureza en la vida de todos nosotros. Noé tenía un corazón sencillo y agradecido con Dios, porque a pesar de que estuvo construyendo el arca y en ese tiempo la gente se burlaba, la gente le criticaba y le humillaba juntamente con su familia, él seguía siendo pregonero, seguía compartiendo y seguía obedeciendo lo que Dios le había pedido, que levantara y construyera un arca. Esto, con ese corazón sencillo y agradecido, Noé levanta un altar, se une el corazón sencillo, se une ese corazón agradecido con el altar y la ofrenda, y comienza a establecer no solamente una comunión con Dios, comienza a tener una comunicación con Dios dentro de la atmósfera donde nuestro Señor se movía. Por eso yo le digo que los altares nos dan acceso a las cosas espirituales. Hoy la mayoría de cristianos enfocan su adoración solamente como una devoción religiosa y no como una relación con Dios, olvidando que al estar adorando a Dios comenzamos a experimentar los momentos más gloriosos y más tremendos en nuestra vida, que nos llevan a conocer más y más y más a nuestro Señor. Por eso es tan importante la adoración. Por eso Satanás, él siempre ha querido que le adoren a él, porque él sabe que cuando tú y yo nos metemos a adorar a Dios, comenzamos a conocerle más y más y más, y él es ahí donde suelta su palabra, es donde suelta las promesas, es donde él te bendice, es donde él te levanta, él es donde comienza a ordenar tu manera de pensar y tu manera de desenvolverte en la tierra. Mire, cuando estamos metidos en la adoración a Dios y estamos dejando que el Espíritu Santo nos llene, y comenzamos a perder la noción del tiempo y comenzamos a meternos más y más con Él, Él comienza a hacer algo en tu espíritu. Comienza Él a ejercer su voluntad sobre la nuestra. Ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que yo pienso, ahora es
la voluntad de Dios sobre mi voluntad. Y eso sucede cuando estamos adorándole. Pero sucede y pasa algo más tremendo. Nosotros estamos adorando a Dios. La voluntad de Dios comienza a envolvernos, comienza a decirnos o a quebrantarnos. Aplaude, danza, llora, quebrántate. Usted ya no sabe de usted. Usted ya no puede controlar su cuerpo, porque ahora tu voluntad está sujeta a la voluntad de Dios a causa de tu adoración con un corazón genuino y sincero. Y cuando estamos en ese momento, tal vez en ese éxtasis de adoración, estamos ascendiendo en el trono de Dios. Nuestro espíritu está conectado directamente con el Espíritu Santo, y a través de ese proceso de adoración, después nosotros comenzamos a descender y comenzamos a tener una guerra efectiva en contra de todo lo que te ha perturbado por la semana, por los meses, por los años. En esa guerra, cuando tú bajas de adorar a Dios, tú ya estás con una autoridad y con una unción tan grande que todo aquello que te quiere dañar y que tal vez te ha perturbado por mucho tiempo, por muchos años, con un momento en la presencia de Dios, adorando y bendiciendo su grandeza, todo se viene abajo y Él te da la victoria en Cristo Jesús. Ahora me está entendiendo por qué los altares de adoración nos dan acceso también, no solamente a la manifestación del poder de Dios, nos dan acceso a nosotros meternos a esos lugares espirituales, a esa divina presencia donde Él nos habla, y pasamos al tercer lugar o al tercer altar. El altar de adoración también es un lugar donde Dios se revela a tu vida y a mi vida. Génesis, ahí mismo en el capítulo 8, verso 21, cuando Noé ahí levanta el altar y ofrece el holocausto o la ofrenda, dice: y percibió Jehová olor grato. Comienza ese acceso. Y dijo Jehová en su corazón, fíjese bien, dijo Jehová en su corazón. ¿Se da cuenta cómo Dios quiere conectar su corazón con el nuestro? No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento, escuche, del corazón del hombre es malo desde su juventud, y no volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Ese altar de adoración manifestó el poder de Dios. Ese altar de adoración dio acceso espiritualmente a Noé. Ese altar de adoración vino a traer una comunicación y una revelación al corazón de Noé. La revelación vino a Noé cuando el Señor percibió ese aroma agradable de la ofrenda que estaba quemando en el altar. Esto no significa que es mejor tu adoración a Él cuando estás llorando, cuando estás aplaudiendo, cuando estás danzando. No me malentienda. El olor agradable es cuando tú dispones tu corazón, y cuando lo haces ya no sabes si estás aplaudiendo, si estás hablando en lenguas, si hay una manifestación tremenda del Espíritu Santo, porque tu voluntad ya no es tuya, ahora es de Dios. No sé si me estoy explicando bien. Y esto es algo impresionante. ¿Por qué? Porque Dios de ahí en adelante, Él tomó la decisión de que aunque todo hombre, toda mujer pensaran o hicieran lo malo desde una edad temprana, Él no volvería a maldecir ni a destruir la tierra con agua. Se lo aclaro. Y esto es algo impresionante.
Porque el altar que levantó Noé desató la voz de Dios desde el cielo, extendiendo su misericordia sobre todos nosotros hasta el día de hoy. Es aquí donde nos damos cuenta que por medio de los altares de adoración tenemos la victoria ganada en esa guerra espiritual que Satanás tiene en contra de nosotros y de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con esto. Entonces, un altar de adoración, no esos altares que se levantaron, ¿verdad? De Día de Muertos, no, eso no. Un altar de adoración, fíjese bien cómo el diablo es un imitador, porque un altar es un lugar de un encuentro espiritual. Y así como tú y yo buscamos un encuentro espiritual con nuestro Señor, hay personas que levantan altares a otras cosas y buscan tener un encuentro espiritual también. Ahí nos damos cuenta de que Satanás es un imitador. Pero para ti, para mí, como hijos e hijas de Dios, en ese encuentro espiritual con nuestro Señor, nosotros estamos diciéndole: mi corazón es un altar que hoy levanto a ti, mi Señor, para ti completamente. Porque cuando tú y yo lo recibimos como Señor y Salvador, tú estás diciendo: mi corazón no me pertenece, ahora es tuyo. Y es ahí donde tienes o tenemos que comenzar a adorarle diariamente. Recordemos esto: estamos en una guerra, y esa guerra, o toda guerra, tiene una causa y un propósito. La causa de la guerra de las tinieblas en contra de nosotros o de la iglesia es que Satanás quiso la adoración que solamente es para Dios. Y el propósito para ti, para mí, en esta guerra es extender el reino de nuestro Señor Jesucristo a toda persona y a toda criatura que no le conozca. Y eso es algo que hoy se ha olvidado. Nuestro ejército de adoración, nuestro ejército de alabanza, es un ejército que tiene que tomar o conquistar un territorio. ¿Qué territorio? El territorio de las tinieblas. ¿Para qué? Para transformar el estilo de vida y el estilo de pensamiento, cambiar completamente la ideología de pensamiento de la gente de hoy en día. Hoy en día están surgiendo modas, están surgiendo nuevas maneras de cantar o nuevas tipos de música, pero nosotros, si entendemos que estamos en una guerra y somos parte de un ejército y tenemos a Dios como Señor y Salvador nuestro, y que Él solamente quiere la honra y la gloria, que Él no la comparte con nadie, tú y yo tenemos que ir en ese mundo de oscuridad, en ese mundo de tinieblas, compartiendo y alabando a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. El propósito de nosotros como ejército de Dios es extender el reino a toda aquella persona que no le conoce. ¿Se da cuenta qué importante es que la presencia de Dios esté con nosotros? Porque cuando está con nosotros, tú comienzas a llevar ese altar de adoración a donde quiera que vayas y a donde quiera que te encuentres. Quiero terminar orando en esta hora.
Ahí donde estás, inclina tu rostro, por favor. Padre, en esta hora te damos tantas gracias, porque tú nos has dado tu presencia. Tú nos has dado, Espíritu Santo, ese mover y ese deseo y ese anhelo para seguir levantando y para seguir edificando este altar de adoración que has puesto en el corazón de la iglesia. Ahora hemos entendido que no se necesitan multitudes para que tu presencia se manifieste en toda una nación. Hemos entendido que así como Moisés oró, así como Moisés hizo la petición a ti, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Padre, ahora nosotros te pedimos, si tu presencia no está con nosotros, no queremos seguir avanzando. Pero hoy entendemos que nuestra labor hoy en día es levantar altar de adoración para que tú te manifiestes, para que la gente y aún nosotros mismos tengamos acceso a esa dimensión espiritual en la cual tú te vas a revelar claramente a nosotros y nos vas a dar el diseño en el que tú quieres llevarnos para efectuarlo aquí en la tierra. Hoy bendigo, Padre, a cada familia aquí presente y a cada familia, aquellas que nos están viendo, para que tu presencia se incremente más y más en su vida, en su casa. Si solamente hay una persona cristiana, eso solamente es lo que tú necesitas para que tu presencia inunde, llegue y transforme a toda esa familia y a toda esa generación, porque tú nos has dado la victoria en Cristo Jesús. Te pedimos que nuestra familia y que todas las personas que tengan algún contacto con nosotros conozcan que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que el corazón tuyo vuelva sobre ellos, Padre, y que tú les muestres quién es el verdadero Señor. Manifiéstate en sus vidas de una manera sobrenatural. Y te pedimos, Padre, que en este momento tú sigas hablando a cada uno de ellos y de ellas, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Denle un fuerte aplauso, Señor, ahí donde está. Dios les bendiga.